Muy buenos días, mis hermanos. Es un privilegio el que me hayan invitado en esta mañana a poder exponer la palabra del Señor. Agradezco esa oportunidad y quisiera en esta mañana continuar un poco lo que la Iglesia viene haciendo a lo largo de estos domingos anteriores. He estado viendo que tienen como guía el Evangelio según San Juan y van capítulo por capítulo, domingo tras domingo. Así que en este domingo corresponde el capítulo 9 y es un largo capítulo, un capítulo muy interesante con 41 versículos y realmente no tendremos el tiempo para desarrollarlo completo, pero vamos a tomar la primera parte, los primeros 7 versículos y desarrollaremos el pasaje de esa manera. Permítame primeramente presentarles, he titulado el tema de esta mañana, Luz para un mundo en tinieblas. Y quiero que leamos el pasaje, estos primeros 7 versículos que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, y voy a dar lectura de la versión de las Américas. Dice el pasaje de esta manera: y al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni pecó este ni sus padres, sino que está ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Nosotros debemos hacer, dice Jesús, la obra del que me envió mientras que es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó los ojos con el barro. Y le dijo al ciego: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Y él fue, se lavó y regresó viendo. Un pasaje realmente extraordinario donde el centro es justamente esta persona ciega de nacimiento, aunque no es el único integrante en esta historia completa a lo largo de este capítulo 9, sino también involucra a su familia y a los religiosos de la época. En alguna manera Juan pinta un cuadro integral donde quiere justamente no solo centrarse en esta sanidad que Jesús produce en el ciego, sino también a la vez llevar un hilo integral para lo que era en ese momento los judíos de su tiempo. A diferencia de otros capítulos, este Evangelio trata ese único tema con ese sentido de manera, como les decía, integral. Quiero en esta mañana poder presentar este tema, como le mencioné al principio, Luz para un mundo en tiniebla, sobre la base de 3 premisas, tres planteos que nos lleven a entender cuál es el mensaje que realmente el apóstol Juan aquí está dando. La primera es una realidad. La realidad es que el mundo está en tiniebla y en estos días de pandemia pareciera ser que todavía es más densa la oscuridad y también la incertidumbre a la que estamos sometidos de no ver una salida lo más pronta o inmediata posible. La segunda es una verdad. Dios sigue amando al mundo y esa es la garantía más grande que tenemos y que debemos aferrarnos a ella cada día. Y la tercera cosa que quiero plantear en esta mañana es un conflicto entre el amor y el juicio, que es la lucha diaria que tienen los seres humanos, las personas que vivimos en esta tierra, por buscar y hacer lo correcto. Ahora, en función del título, ¿por qué una luz para un mundo en tiniebla? Aquí no está hablando, por supuesto, de la energía que ilumina las cosas, lo que hace visible, como la luz que está encendida en este momento para esta grabación. Sabemos que muchos han sido las teorías de la naturaleza física de la luz, que a los científicos y a investigadores les ha llevado muchos años tratar de descubrir
cómo funcionaba esta luz física. Los investigadores lucharon hasta llegar a esa conclusión de que la luz era una realidad, en realidad una energía radiante. Ahora, sin embargo, Jesús no está refiriéndose a ese tipo de luz, sino a una luz muy distinta, que él define allí en el Evangelio de Juan, pero capítulos más atrás, capítulos que ya se han visto, como es el capítulo 3, en el versículo 9, la definición de Jesús es esta, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, ¿a qué luz se refería Jesús aquí? No habla, por supuesto, de la luz física, aquellas que los científicos lucharon por descubrir, sino está pensando en una luz diferente, la luz que ilumina el espíritu, el pensamiento, la conducta, la luz que da sentido a la vida de las personas. Se estaba refiriendo Jesús a algo que él mismo se autodefine a sí mismo. Si vamos al capítulo anterior, al 8, en el versículo 12, Jesús se autodefine de esta manera: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La narración que Juan nos ofrece de la curación de este ciego de nacimiento es uno de sus capítulos más esplendorosos. Podríamos decir que es una verdadera perla teológica, una obra de arte, una obra de teatro, donde cada personaje va cumpliendo y desarrollando un rol, a la vez que desempeña una situación histórica que venía atravesando el pueblo de Israel ya en ese tiempo respecto a la posición, a la postura de Jesús, acerca de si era el Mesías o no era el Mesías. Así que este proceso de revelación se va dando a lo largo de estos 41 versículos. El ciego simplemente constituye un eslabón más de esa historia de la salvación. Juan desarrolla el Evangelio, pero a la vez en un paso transitivo, o sea, de que Jesús quiere llevar al pueblo de Israel y que este pueblo pueda entender cuál era su misión, por qué había sido enviado. Hay algunos personajes que se han ido dando aquí en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en el capítulo 3, que ya se ha dado, encontramos a Nicodemo, aquel personaje que en alguna manera representa al Israel intentando tener una relación con Jesús o tratando de conocerlos realmente. Es muy interesante, Nicodemo va de noche, es un conocedor de las Escrituras, sin embargo, cuando Jesús le plantea que es necesario nacer de nuevo, él queda confundido y no entiende. Y Jesús tiene que darle esa explicación acerca de que si no nacía de nuevo o si no nacía de lo alto, no iba a encontrar lo que realmente estaba buscando. Ahora, comienza con Nicodemo. Podemos continuar con el paralítico en el capítulo 5, en el estanque de Siloé, aquel hombre que por 38 años está allí postrado, tratando de que las aguas se muevan y poder entrar y conseguir así la sanidad. Y ahora llegamos a este capítulo 9, donde nos encontramos con un ciego. En síntesis, o sea, si hacemos una síntesis, Israel comienza buscando una relación con Dios a través de Nicodemo, pero luego se paraliza por 38 años, por muchos años, y ahora es un ciego intentando encontrar luz y salida. La conexión que podemos ver entre Nicodemo y el ciego de este capítulo 9 se relaciona en un solo término, en una sola palabra, que es la palabra o el término nacer. En el capítulo 3, 5 veces aparece esta palabra nacer o nacer de nuevo. Y en la narración del ciego aquí, en este capítulo 9, podemos también encontrarlo de la misma manera 5 veces, tanto la palabra nació ciego o ciego de nacimiento. También en el desarrollo de este capítulo 9 vemos los diversos títulos
que el ciego, ante la interpelación que le hacen los religiosos de su tiempo, va dando y va creciendo en proyección acerca de quién es Jesús. Fíjense que ante la primera interpelación que le hacen, dice, el hombre que hizo barro con la saliva y me untó los ojos, este hombre se llama Jesús, ¿no? Allí en el versículo 11. Después lo refiere, parece que es un profeta en el versículo 17. Jesús es el Cristo en el versículo 22. El Hijo del Hombre en el versículo 35. Y finalmente en el Señor, que es ya en el versículo 38, donde recibe la luz completa, porque dice, creo, Señor, y le adoró. Al pronunciar este último título, el ciego queda plenamente iluminado. Este es en alguna manera el contexto en el cual nos encontramos en este capítulo 9. Ahora, vayamos a estas tres premisas que le planteé al comenzar esta presentación. Lo primero, una realidad. El mundo está en tinieblas. La humanidad se ha pasado miles de años para tratar de comprender la luz física. Sin embargo, todavía no ha alcanzado a entender la luz espiritual. Miles de personas en la generación actual viven todavía en la más en la más absoluta de las tinieblas. Para darse cuenta de ello no hace falta mucho más que mirar la televisión, escuchar la radio, leer los diarios y ver realmente el caos de este mundo. Secuestros, asesinatos, violencias por todas partes. Los vemos en nuestra ciudad y los vemos en todas las ciudades del mundo. Esa es la realidad de lo que está pasando. Asistimos también a encarnizados debates por la promulgación de leyes que en alguna manera, considérelo, perjudican la estabilidad de la formación de la familia, que es la base de la sociedad. Ahora, veamos a la iglesia de nuestro tiempo, porque todos tenemos que ponerlo en un contexto. Si bien los hechos de este capítulo 9 han sucedido hace muchos siglos atrás, nos encontramos aquí con que realmente la iglesia tiene algo que ver. Ahora vemos a la iglesia de nuestro tiempo enfrentando por lo menos dos batallas unidas entre sí, la cultural y la política. Debemos entender de que Dios no ha llamado al pueblo suyo, al pueblo de Dios, simplemente a librar una guerra moral. Para nada. No estamos destinados a ganar terrenos en la parte cultural o en la política para hacer que algunos decidan creer en Dios. Debemos liberarnos de la ilusión que la moralidad o ciertas batallas culturales que se libran hoy, como el aborto, la identidad de género, la violencia familiar y otros, convertirán a este país en lo que alguno ha soñado como una nación cristiana. Déjeme decirle que nunca ha habido naciones cristianas. Lo que sí ha habido siempre, cristianos dentro de las naciones. Algunos estamos creyendo firmemente en lo que Dios hace en su plan para el mundo y estamos allí creyendo y somos esos cristianos. Y hay otros que no deciden aceptar esa realidad. Los creyentes debemos de entender que son dos caminos paralelos que no se juntan nunca. Si uno convierte al otro necesariamente. Hay muchos cristianos abandonando su fe y yéndose al mundo. Y hay pocos del mundo siendo conscientes de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Así que debemos comprender que lo que ocurra con la política en nuestro país para nada tiene que ver, esto es muy importante, con el avance o el poder del reino de Dios. El cambio cultural y la política no aceleran el crecimiento del reino ni pueden obstaculizarlo. O sea, no pueden ser una traba en cuanto a esto. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? ¿Cómo hacemos para afirmar semejante situación que parece ser muy fuerte? Bueno, el Señor Jesús
hace dos afirmaciones. La primera se la hace al apóstol Pedro, así en Mateo 16, 18, y le dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán con ella. Ahora, la razón por qué hace esta afirmación Jesús está aquí en Juan 18, 36, donde Jesús dice: mi reino no es un reino terrenal. Si fuera así, mis seguidores lucharían por impedir de que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Esa es la razón por la que no puede conciliar la cuestión simplemente moral o política para pensar de que eso va a traer avance en el reino de Dios. Ahora, hay una pregunta que surge aquí en este debate o en este cuestionamiento. ¿Creemos nosotros que la sociedad actual requiere de luz espiritual? ¿Necesita de luz espiritual? Yo creo que eso es fácil de comprender, que nuestro mundo necesita a Jesucristo más que nunca. La decadencia moral a la que estaba llegando nuestra civilización en estos días, la crisis de valores espiritual y de fe en Jesucristo, tanto como la vivencia de esa fe, están alcanzando niveles tan bajos como nunca se habían registrado en la historia de la humanidad. El mundo necesita más que nunca hoy la luz clara del Evangelio de Jesucristo, y este es el mensaje que la iglesia debe dar hoy en este tiempo tan crítico que vivimos. La segunda premisa es una verdad: Dios sigue amando al mundo, y quizás esta sea la noticia más esplendorosa que tenemos para dar. A pesar de la maldad del ser humano, Dios sigue amando al mundo y continúa buscando al ser humano para tener una relación de amor con él. El versículo más conocido y promocionado de las Escrituras en el mundo entero, especialmente en los grandes partidos de fútbol, en los mundiales, es aquel versículo de Juan 3:16, que es un clásico versículo que repetimos muy a menudo los cristianos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice muchas cosas importantes este versículo. En realidad es un breve resumen de todo el Evangelio. Pero veamos tres aspectos centrales de este versículo con respecto al amor de Dios. En primer lugar, afirma que el origen y la iniciativa de toda salvación se encuentra en Dios. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. A veces se predica el Evangelio como si hubiera que apaciguar al Creador, a nuestro Dios, como si de alguna manera tuviéramos que convencerlo para que nos perdonara. En ocasiones los predicadores se refieren a Dios como un Señor severo, como iracundo, legalista, incapaz de perdonar. Mientras que por el otro lado se presenta a Jesucristo como un personaje cariñoso, amable y que lo perdona todo. Incluso podría llegar a pensarse que Jesús había hecho algún tipo de cambio radical en la actitud de Dios Padre hacia los seres humanos, como si lo que Él había hecho como sacrificio iba a, en alguna manera, eliminar la condenación y pasar al perdón sin ningún tipo de sacrificio. Y el sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo y fue lo máximo para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa salvación. Sin embargo, este texto aclara firmemente que todo empezó en Dios. Él fue quien tomó la iniciativa, quien envió a su Hijo a morir por la humanidad, y que lo hizo precisamente porque amaba a los hombres. De manera que en el principio de todas las cosas está el amor de Dios, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. En segundo lugar, este versículo, este texto, afirma que lo que mueve a Dios es el amor. Es fácil llegar a pensar que el Creador busca algún tipo de sumisión de los seres humanos para satisfacer su deseo de poder o para tener al universo en completo control y sumisión.
Pero lo tremendo de este Cristo es que nos muestra que Dios está actuando no para su propio beneficio, sino para el nuestro. Dios no intervino para satisfacer su propio poder, ni para crear un universo sometido, sino que lo hizo por su máxima expresión de amor, al enviar a su Hijo. Él no es un monarca absoluto que lo único que desea es que cada ser humano sea un súbdito obediente. Dios es como un padre que no puede sentirse feliz mientras sus hijos están extraviados y no hayan regresado al hogar. Hoy más que nunca, por desgracia, existen muchas personas extraviadas que no encuentran el camino de regreso a casa. En el conocido relato del hijo pródigo, así en Lucas 15, algunos de nosotros al predicar le cambiamos el título por el de Padre amoroso, aquel que sale a buscar al hijo que se fue y perdió todo y que ahora regresa. Y el padre sale corriendo al encuentro y lo abraza y lo besa y lo reivindica como hijo. Ese es el Padre amoroso, ese es el Dios que ama a este mundo. No obstante, Dios no somete a los hombres por la fuerza, sino que siente compasión por aquellos que están extraviados y desea cautivarlos con su amor. En tercer lugar, nos habla de la magnitud del amor de Dios. Lo que Él amó tanto fue el mundo que Él creó. No se trata de un país, ni de una raza, ni siquiera de la gente buena, o solamente de aquellos que le aman, sino de toda la humanidad. El Dios creador del universo ama al ser humano que lo busca y también a aquel que se burla de él, aquel que no quiere recibirlo como Dios. Cuando encontramos estas declaraciones acerca de el amor divino de Dios y su pasión por la humanidad que está perdida. Me encanta una frase de San Agustín que refiere acerca del amor de Dios y dice de esta manera: Dios ama a cada uno de nosotros como si no hubiera ninguna otra persona a quien amar. Ese es nuestro Dios, ese es el que ama de tal manera. En tercer y último lugar, un conflicto. Es interesante que llegara al final de un mensaje planteando esto, pero es sumamente importante. Un conflicto entre el amor y el juicio. Este punto final tendremos por algún momento tal vez una confusión o algún dilema acerca de cómo es posible esta dualidad, esta relación entre el amor y el juicio. Pero es compatible y Jesús lo aclara perfectamente en capítulo 3 de Juan, que ya ha sido desarrollado. Dos versículos del capítulo 3, el 17 y el 19. Mire lo que dice Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí nos encontramos frente a una aparente paradoja, la paradoja del amor y del juicio. Acabamos de hablar del amor infinito de Dios y de repente nos enfrentamos con juicio y con condenación. Juan termina de decir que fue porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Y poco más adelante nos muestra a Jesús diciendo: para juicio he venido yo a este mundo. Entonces surge la pregunta: ¿cómo puede ser verdad las dos cosas a la vez? ¿Es posible ofrecer al ser humano una expresión cuyo único objetivo sea producir gozo y bienestar, pero que sin embargo esa misma experiencia se convierta en juicio y condenación? ¿Cómo es posible esto? Quiero llevarlo a un ejemplo práctico y que lo producimos aquí mismo. Si en esta mañana por algún momento se distrajo con el mensaje o se ha perdido en alguna parte y de reojo ha mirado lo que tengo detrás a mis espaldas, algunos libros, algunas fotos familiares, pero también un cuadro muy, muy representativo.
Aquellos conocedores del Antiguo Testamento seguramente ya lo habrán reconocido, porque es una réplica de la obra famosa de Jonás saliendo de la boca del gran pez. Esta figura representa el más grande amor de Dios por un pueblo rebelde, los ninivitas, uno de los pueblos más sanguinarios de aquella época. Para ese tiempo uno podría llamarlo, como se dice en estos días, una nación terrorista. Pero por el otro lado tenemos a Jonás, un profeta enviado a llamar al arrepentimiento de ese pueblo. Los conocedores de la vida de Jonás recordarán que él era un nacionalista ferviente, lo que llamaríamos un patriota acérrimo, aquel que realmente estaba comprometido con su nación. Ahora, encontramos de que lo llama a hacer una tarea. Y Jonás queda sorprendido porque Dios decide enviarlo a predicar a las mismas personas que él despreciaba, ¿no? Y ahí podemos ver el tema del amor de Dios por ese mundo. Nada sobre esa misión encomendada a Jonás tenía sentido. Sin duda parecía como un plan malvado. Si a cualquier israelita se le hubiera ocurrido realizar esto, sería descartado de plano. Ahora, surge la pregunta, ¿cómo podría Dios haberle pedido a alguien que traicionara los intereses de su nación de esa manera? Ya conocemos el relato de la historia y Jonás decide ir en la dirección contraria. ¿Por qué? ¿Por qué Jonás decide no cumplir con el pedido de Dios para ir a llevar esa palabra de arrepentimiento al pueblo de Nínive? Porque Jonás tenía un problema con la tarea, por supuesto, porque era un nacionalista, un patriota. Ahora, tenía un problema mayor, que era con aquel a quien lo había enviado para la tarea, y era con Dios mismo. Permítame hacer un paréntesis aquí y decirle que yo creo que por algún momento veo a la iglesia de nuestro tiempo como que va en sentido contrario a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Que a veces al intentar llevar adelante el plan de Dios que está declarado en la palabra de Dios, vamos hacia el sentido contrario. Nos enredamos en los negocios de esta vida, ¿no? Nos comprometemos con tareas o con batallas intestinas que no llevan a nada. Y sin embargo, Dios quiere que nos concentremos en la tarea. Jonás llegó a la conclusión de que no había ninguna buena razón para cumplir el mandato que Dios le había encomendado. Eso ponía en duda la bondad, la sabiduría, la justicia y por sobre todas las cosas el amor de Dios. Eso representa este cuadro, el amor de Dios por la humanidad. Usted puede verlo como una vieja historia o no darle ningún valor. Eso siempre sucede cuando nos enfrentamos a ciertas cosas a las que Dios nos quiere hacer ver los cambios que necesitamos hacer. Podemos mostrarle a las personas obras de arte como esta, llevarlos a escuchar a los mejores predicadores, u ofrecerle un buen libro o la Biblia misma, pero su reacción frente a ella, ante la negativa o el rechazo, será por supuesto causal de juicio. Si no ve ninguna belleza en el cuadro, si la lectura de la Biblia no produce una revelación del amor de Dios en sus vidas, entonces será simplemente una lectura de un buen libro. Y sabemos que su alma ya está en un punto ciego, sin visión para comprender el amor de Dios. Por lo mismo que sucede con Jesús. Cuando un ser humano se enfrenta por primera vez al Señor Jesucristo y entiende el amor que Él tiene y el sacrificio que ha hecho, Él está en camino de la salvación. Dios envió a su Hijo para salvación del ser humano. Pero si la persona permanece reaccionando con indiferencia o de manera hostil porque prefiere seguir en las tinieblas y no aceptar la luz, el resultado es el juicio irremediablemente. No es que Dios quiera condenarlo, sino que la persona misma se condena a sí mismo. El Hijo fue enviado por amor para salvación,
Si se convierte para esa persona, entonces salvación. Pero si la rechaza, irremediablemente es un juicio. Nuestro mundo globalizado hoy más que nunca necesita la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Quién puede traer la luz de Cristo a este mundo? Sería la pregunta importante en esta mañana. Si lo que hemos oído y entendido la palabra de Dios y nos ha sido revelada a cada uno de nosotros, entonces somos la luz por lo que hemos recibido gracia, y de esa gracia debemos darla. Esta es la principal tarea encomendada a la iglesia en este tiempo. Se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, y nos dice de la siguiente manera: ustedes son como la luz que iluminan a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta que ustedes deben ser como una luz que ilumine y muestre cómo se debe obedecer a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás los verán y alabarán a Dios, el Padre que está en los cielos. Permítame concluir en esta mañana de la siguiente manera. El apóstol Pablo realmente nos ha mostrado en varias situaciones acerca de la importancia del encuentro personal con Jesús. Y esa es la conclusión final que queremos llegar en esta mañana. La vida del apóstol Juan, de quien hemos tomado este pasaje en esta mañana, es quizás una de las más impactantes, en función de que este Juan no fue un hombre que uno pudiéramos llamarlo destacado por grandes cosas que había hecho. No hizo milagros, no conquistó reino, no derribó murallas, no hizo caer fuego del cielo, no sanó enfermos, no levantó paralíticos, no mató gigantes. Pero habla Jesús de él y dice de esta manera: les aseguro que entre todos los mortales que se han levantado no hay nadie más grande que Juan. Ahora, Juan no fue simplemente el más grande por lo que no hizo, sino por lo que reveló, por lo que mostró únicamente al Mesías y señaló la obra de Cristo. Así fue como él presentó ese mensaje, y lo ha hecho también en esta mañana. La iglesia debe hacer lo mismo, liberarse de las cargas que lo agobian, que la confunde. Debe dejar de lado las luchas temporales que no conducen a nada, para exaltar, señalar y mostrar solamente a Jesús como Señor y Salvador. El mundo está en tiniebla, como el ciego de este capítulo 9 de Juan. Jesús lo está viendo y quiere darle una nueva visión, la vida espiritual. Dios quiere perdonar sus pecados a través de la obra redentora en la cruz para entablar una relación de amor. Tarea que la iglesia debe anunciar día tras día en toda oportunidad que se le presente. Permíteme concluir en esta mañana para hacer una invitación. Seguramente hay algunas personas que nos están viendo y que no han tenido nunca esta experiencia de tener un encuentro personal con Jesús. Y yo quisiera invitarle en esta mañana, allí donde usted está, en el lugar donde se encuentra. Dios está en todo lugar y está allí donde usted está en este momento. Usted simplemente debe reconocer que Él está, debe buscarlo, confesando sus pecados, arrepintiéndose de ellos y aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Y déjeme decirle que Él hará la obra más maravillosa en su vida. Le dará la luz espiritual que usted no tiene hasta este momento. Dios quiere ser el motivo de su bendición en este día. Y realmente deseo que usted en esta hora acepte a Jesús como Señor y Salvador, porque es el mejor regalo que como iglesia en esta mañana podemos ofrecerle. Me comprometo a orar por usted para que Dios realmente lo guíe
en este nuevo tránsito, en este nuevo camino que usted ha emprendido en esta mañana. Realmente deseo que la bendición de Dios sea sobre usted, sobre su familia y sobre todas las personas que tienen que ver con su entorno. Que tenga una excelente mañana y pueda disfrutar de este día de descanso. Dios le bendiga.